Tarde para vos, para la audiencia. No, por Eh, favor. Gracias y perdón por la urgencia ahí, ¿no? Pero sabes que estoy tratando de explicar Villa Dolores en estos 2 días, denuncias de concejales, si son así o no, el intendente yendo a buscar seguridad a, a la provincia, a la ciudad de Buenos Aires, al Estado Nacional, entre otras cosas, y no termino de entenderla y tampoco puedo explicarla. Entonces dije, bueno, vamos a llamar a Miguel a ver si él me da una mano para entender qué es lo que está pasando en la ciudad madre, sería de todos nosotros. bueno, querido Rubén, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto, sí. Capaz vos lo escuchás con un pequeño Bueno, retorno que te lo vamos a ir devolviendo, achicando. mira, voy a empezar con una respuesta antipática. A mal puerto fuiste por agua, porque la verdad, esta semana he estado involucrado en un trabajo literario, digamos, mediato, que hace que no me haya informado bien de todo lo que pasa. Por ejemplo, no pude escuchar el discurso anual del intendente. Sí, tengo coletazo de lo que pasa, pero no sé este último tema de Buenos Aires que me preguntas, por ejemplo. ¿Cómo que fue a buscar seguridad a Buenos Aires? A ver si entiendo. Ah, porque se reúne con Patricia Bullrich el día martes, tiene reunión y una de las explicaciones que son fue para poder organizar el sistema de seguridad de la región desde Villa Dolores. Como ¿Y título, ¿no? pedirle qué? ¿Cómo? ¿Y pedirle qué? Dinero, patrulleros. Y eso no está ¿Qué? declarado, no está aclarado por lo menos, o por lo menos yo no lo entendía, por eso salí a preguntarte a vos qué era lo que se iban a buscar, si patrulleros, gendarme, presencia de prefectura, ampliar y mejorar la seguridad de la región, dijo el Claro, no, comunicado no, oficial. sobre este tema estoy totalmente desinformado sobre esto último de lo que tiene que ver con Rivarola y Bullrich. Bien. Me parece que sí, tiene que ver con... yo, a ver, no hablo no voy a hablar particularmente de Rivarola, de Maxi Rivarola, sino de la mayoría de los intendentes. Estamos en una cultura, si puede llamarse así, tan patriarcal en términos políticos que siempre, ¿viste cuando se dice, tenés que hablar con fulano tal, es decir, vos tenés que hacer un trámite, no sé, por electricidad y no te mandan a la cooperativa de Villa de las Rosas, te mandan a hablar con fulano de tal de la cooperativa, que probablemente sea el jefe máximo, ¿no es cierto? Este, en general, acá no sucede eso y a nivel nacional parece que también. No deberíamos esperar que un intendente deba tener un, un encuentro personal, particular, posiblemente ventajero, con con un mandatario nacional para solucionar un tema del área. Pero parece que si no haces ese viaje, si no golpeas esa puerta, que raramente se la patea a la puerta, ¿no? No lo tenés. A mí me da cierta pena, cierto escozor por ahí, este tema del silencio que tienen los gobernadores en nuestro país, no todo, pero mucho, por ejemplo, Darío ahora, y también con el asunto de que, a ver, vivimos en un país federal y es impresionante lo unitario que es, y más con este presidente que tenemos, aunque él no lo sepa, aunque no lo sospeche, realmente parece que nunca pasó de la General Paz, demostró que había llegado al poder, no solo sin tener, además de no tener idea de muchísimas cosas, él y sus funcionarios, no sé si es lo mismo, podemos igualar todo, pero tener idea del funcionamiento real de un país y menos tener idea de lo que es federalismo. Entonces decidió, bueno, se acaba la obra pública. Es patético, es decir, vos escuché otro discurso, leí de apertura de Consejo Deliberante, no pueden prometer una sola obra pública, por ejemplo, porque hay obras, sobre todo las de importancia, que no se pueden hacer sin un apoyo de la nación
o de la provincia. Entonces, ¿qué decidió el presidente? Bueno, decidió, por ejemplo, bueno, no más obra pública, no más FONIT, es el Fondo de Incentivo Docente. Decidió Yariora pagarlo él intentar ponerse por ese lado un mini traje de héroe. Eh, Decidió tantas cosas que tienen que ver con la vida real de la gente en todo el país, pero sobre todo en el interior, y nadie se anima a este gran papá desequilibrado ir a pedirle algo, o exigirle, o solo pensar en patearle la puerta. No, viste, todavía estamos en el tiempo donde estamos especulando, porque el mismo Maxi Rivarola no se entiende, no sé si él sabe para quién va a jugar, si se va a poner alguna camiseta este año electoral con elecciones de medio término. Entonces, eh, me da esa sensación, no jodamos. Y mientras tanto, ese feliz silencio es aprovechado por un tirano con perfil y con intenciones manifiestas de monarquía prácticamente, que putea al que no piensa como él, que echa y se pelea con su propia gente. Hay más de 100 personas del equipo, no sé si equipo, bueno, pero de los gabinetes de la mesa central del país o de la Libertad Avanza, que ya han sido corridas personalmente prácticamente por él. Entonces, disculpame que te estoy contestando otra cosa, quizás Rubén, pero lo que más me inquieta de esta semana en que han tenido lugar la apertura del Consejo Deliberante, donde prácticamente no se animan a anunciar nada. Los intendentes, los mandatarios, han hablado de lo bueno que han hecho, han hablado, con datos de lo que me permito dudar, han hablado de intenciones generales, de buenos deseos, pero vos viste que nadie dijo vamos a invertir 10.000 pesos en el cordón de una vereda. Eso es lo que estoy notando como cuestión transversal, Rubén. Sí, tal cual, tal cual. Aprovecho que mencionaste lo de los intendentes para preguntarte también si estás pudiendo seguir algo del caso Kreisman. Nada que no, mira, mi realidad como comunicador se desenvuelve acá en la región hasta cierto punto y mis horas de trabajo se dividen a veces entre lo que es lo informativo. Yo debo ser uno de los periodistas peor informados del Valle. Sí, aunque parezca loco. Pero porque por ahí me concentro más en algunos procesos. Claro. No sé si me cuentan. Y no en los sucesos. Es decir, no sé por ahí qué pasó ayer, hoy, antes de ayer. Ah, bueno. Pero lo que vengo no, bueno, no es para tanto. Pero digo, no lo sé con detalle. Eh, Te decía que por ahí mi tiempo se divide, mi tiempo de trabajo, ¿no? Se divide entre alguna cuestión informativa de nuestra zona y mi trabajo que es más de editor literario, te lo voy a confesar así, por otras cuestiones, ¿no? Bueno, y Que tienen que ver hoy estás con eso. celebrando. Sí, aunque mi historia de editor literario tiene que ver más con la narrativa. Hoy es el Día de la Poesía y nos juntamos enseguida en el Multimedio SEMDA a homenajear a un amigo que se fue hace poco y a uno de los mayores poetas vivos que quedaban en Argentina, que era Osvaldo Guevara. A Mm. las 20 en el Multimedio SEMDA vamos a estar leyendo poesías de él, muchos de los que sido sus amigos, sobre todo los que integramos el grupo Tarde de la Biblioteca Sarmiento, que es el grupo literario que desde 1958 existe y trabaja acá en Villa Dolores, un poco diezmado por razones naturales, ¿no? Y por otras cuestiones, pero bueno, hoy es el Día de la Poesía y celebramos esa parte. Mirá, así que se reúnen en Sendo. ¿Qué nos podés decir de Guevara? Ya que estamos y te aprovecho que estás ahí, que vos fuiste amigo de él. Porque nosotros lo estamos difundiendo también. Sabemos que se fue Sí, hace poco. Eh, en tanto, no tan de su obra, ¿no? ¿Cómo era la obra de Guevara? Guevara
Nace en 1931 en Río Cuarto, vive ahí hasta su juventud y comienza de muy joven a publicar poesía. Él trabajó como periodista, como profesor de historia del arte, como productor de radio, de televisión, y trabajó también en una editorial en un tiempo, siempre te estoy hablando de su historia en Río Cuarto. Llega a Villa Dolores en los años, en los primeros 70, convocado por Oscar Guiñezú Álvarez en los encuentros de poetas de octubre. Así conoce esta ciudad. Eh, Ella era un prestigioso periodista en Río Cuarto y un escritor eh, muy conocido y valorado. Integró el grupo Laurel en Córdoba, un grupo de poesía que dirigía Osvaldo Díaz Bagú, un editor cordobés. Y bueno, estaba entre los poetas más conocidos de la provincia de Córdoba. La sangre en armas fue su primer libro, un libro seguido después por Oda al Sapo. Era un libro con mucho pulso, con mucha fuerza, con mucha ideología. Por ejemplo, hubo un poema del Che Guevara que lo convirtió en un escritor perseguido prácticamente, ¿no? Entonces, en 1976, mucho antes, en el 74, un amigo de él, Antonio Tello, de Villa Dolores, eh, tiene problemas por una novela que había escrito y se tiene que exiliar en España. Antonio vivió en España durante 40 años, volvió un tiempo, hace 3 o 4 años, acá al Río Cuarto, y ahora volvió de nuevo a vivir en Barcelona. No sé en este momento si no anda por acá, pero por ejemplo en Los Hornillos, el otro día Ricardo Di Mario le hacía un homenaje con un bosque de la memoria que llevaba el nombre de Antonio Tello. Vuelvo a Guevara. A Guevara le dio mucho miedo la situación de Antonio Tello. Entonces comenzó de alguna manera a esconderse. Él había conocido Villa Dolores, que era un pueblo muy tranquilo y olvidado del oeste de Córdoba, entonces donde se había enamorado, y se vino para acá. Había alquilado cerca de Plaza Sarmiento, y una noche llegó la policía. Una noche muy tarde llegó la policía a golpearle violentamente la puerta, a buscarlo. Ahí empezó un periplo de vivir escondido un tiempo. Bueno, lo cierto es que no se lo llevaron. Eh, Posiblemente él mismo dijo esto una vez, él no era tan importante como para llevarlo, ¿no? Bueno, la cuestión que Guevara escribe 16, hasta donde no me acuerdo, no, sí, 16 libros. La mayoría de ellos de poesía. Hay un par de libros de narrativa donde hay cuento corto y hay 2 libros de entrevistas que serían libros de contenido periodístico, ¿no? Bueno, un maestro del soneto. De hecho, hay un libro que se llama Solo Soneto, que tiene solamente ese tipo de composiciones. Y bueno, por ejemplo, ya de los años 70, 80, en las universidades del país, en la carrera de lengua y literatura o de letras, Guevara, junto con Alejandro Nicotro, también fallecido recientemente, a la misma edad, 92 años, bueno, 90, sí, 92, 93, te decía, bueno, junto con Guevara y Nicotro han sido 2 poetas vecinos nuestros de Villa Dolores que eran estudiados en todo el país en la carrera de literatura de las distintas universidades. Cuando había que hablar de poesía del interior argentino, se hablaba indudablemente, inevitablemente de Alejandro Nicotra y de Osvaldo Guevara, que fueron muy amigos en una parte de su vida, ¿no? Che, y En como para ir general, cerrando y agradeciéndote, ese Isa, que nos mapa metimos en este tema, porque te iba a quiero preguntar trazar. por los concejales y la denuncia y eso, pero queda para otro momento y de última tiramos la información que publicaron. Pero, ya que está, ¿qué lugar
Siempre se habla acerca de lo vivo o no vivo que puede llegar a estar la poesía como género. Eh, ¿Vos cómo lo percibís a la literatura en general, y en Tras la Sierra en particular, y a la literatura en general, en esta época de inteligencia artificial, de ChatGPT, en donde parecería ser que lo humano, la humanidad está cada día un poco más rezagada en términos de producción, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Vos sabés que no he hablado con el tema de la inteligencia artificial, no he hablado con otros poetas, sí he hablado con otros periodistas, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial de alguna manera pone en riesgo nuestro oficio. ¿Y por qué? Porque por ahí hay programas que trabajan, hay aplicaciones que trabajan muy bien. Yo creo que si vos le decías a la inteligencia artificial, haceme un soneto sobre el Aguaribay, te lo va a hacer y creo que te lo va a hacer bien, porque se mueve por determinados hilos, no sé si decir, bueno, mecánicos, intelectuales, digitales, que hace que esta maquinita obedezcan a esa orden. Y la poesía es justamente la desobediencia a la razón y la desobediencia al orden. Posiblemente se venga una, una poesía y un arte que debe recorrer caminos que no recorre la tecnología. No sé si me estoy haciendo entender, Clarísimo. Rubén. Sí, sí, Me sí. digo yo, ¿no? Se me ocurre. Caminos que todavía no están Eh, marcados. claro, claro, porque, eh, por ejemplo, si pedimos una nota escrita en español, con estructura de pirámide invertida, y bueno, la inteligencia artificial lo va a hacer, pero no creo que la inteligencia artificial sienta lo que yo siento hoy, esta tarde, en este momento, hablando con vos, cerca de un patio con olor a lluvia y con un sol hermoso que se está poniendo y con una temperatura un poquito más baja en Villa Dolores. No sé si me hago entender. Entonces, yo tengo esperanza. Lo que estoy diciendo no es una explicación ni un anuncio de nada. Es nada más que una esperanza de que el arte pueda salvarse de esa tecnología que hemos programado para que ella nos programe a nosotros, ¿no? Hay que encontrarle, Me da esa sensación. encontrarle la vuelta en que eso quede explícito, ¿no? Como que quede expresado. Todo eso que Claro. acabas de decir tan poéticamente. Ah, lo dije poéticamente. Encima no te puedes quejar, ¿eh? Encima lo haces poéticamente. Claro. Y sí, ves el sol ahí. Yo ya me quedé con el olor a Sí, humedad eh, sí, sí, y sí. el Que vapor yo en del Villa sol Dolores saliendo. ya es un evento bendecido. Te agradezco. Entonces, si baja la temperatura y si queda el olorcito a lluvia o a pasto cortado, mucho mejor, ¿no? Claro, y el pasto cortado también. Qué lindo. Qué ganas de tomar una cerveza, me Sí. diste, Mier. Ah, bueno, Que lo disfruten cuando mucho. quieras. Creo que voy a andar por Villa Sí. Dolores en un rato, así que en una de esas me llevo por ahí a saludarlos y hago unas fotitos y eso. Dale, En el dale, evento dale. porque en general Vamos a pasan estar cosas ahí buenas. leyendo y recordando a Osvaldo. En general pasan cosas buenas cuando ustedes se juntan ahí, así que nos vamos a arrimar. Sí, sí. Vos sabés que me hiciste pensar en algo cuando me preguntaste sobre la poesía en estos tiempos. Yo creo que la poesía o los poetas deben superar algunos males. Dame 10 segundos. Me parece que, te decía, que por ahí la poesía, eh, por lo menos en algunos grupos donde se está tramitando el asunto, ¿no? En, en Córdoba, en lo que yo ahora estoy muy alejado, en un tiempo militaba más, digamos, ¿no? En lo literario y en lo poético. Pero hay un problema que tiene y es la solemnidad. Ujú. Hay entre los escritores, incluso posiblemente yo y mis amigos también, cierto grado de solemnidad que según yo en estos tiempos no le favorece, ¿no? Una cuestión de sentirse importante, de creer que si sos poesía pasas si haces poesía pasas a otro nivel de existencia cotidiana
Es medio gracioso solo pensarlo y un poco decirlo también a veces, ¿no? Pero a mí me pasa eso por ahí. Yo organicé el encuentro de poetas, participé de la organización durante muchos años, pero entre 2005 y 2013 fui presidente del grupo organizador. Y siempre fue un tema, ¿no? Por lo menos mi intención, esto es salir de la solemnidad, porque la solemnidad se ha aburrido el trámite. Entonces, las nuevas generaciones se ven atraídas por la poesía. A mí me asombra, porque yo en un momento, quizás hace 20 años, dije, no, ahora los chicos no van a escribir más, esto ya fue, la poesía llegó hasta el siglo XX. Y no, es impresionante cómo alguna pulsión que parece genética e inevitable, a veces, llama a escribir con distintas formas, ¿no? Que podrían considerarse poesía, ¿no? Pero llama a escribir a las generaciones nuevas, ¿no? Aún en tiempo de pantallas, aún en tiempo de digitalización extrema, hay un punto donde la poesía aparece en el alma de una persona Mm. como necesidad expresiva, ¿no? Y eso me da esperanza, me parece muy impresionante. Ahora, en la socialización de esa instancia artística hay un montón de otras preguntas que, bueno, que no sé responder. Te agradecemos. Disculpame la extensión, Rubén. Por favor, al contrario, siempre es un honor, un placer y un disfrute escucharte, Miguel. Así que Lo mismo digo, para mí es una buena noticia cuando me llamas. te mando un Sí, abrazo grande y que tengas buen un fin de abrazo grande. semana. Igualmente, igualmente. Chao, hasta Nos luego. vemos, hasta luego. Miguel Ortiz, referencia periodística literaria en esta tarde de All Borders.